Ya estamos con Guillermo Fantoni en Happening. Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás vos? Bien, siempre es un gusto charlar con vos y una intriga también. Vamos a volver a la historia de la ciudad. Bueno, para mí también es un placer hablar contigo y vamos a hablar de un aspecto de la historia de la ciudad que es poco conocido. Vamos a hablar del Salón de Otoño de 1935, la edición decimocuarta de ese evento que desde 1917 se desarrollaba en la ciudad y que era esperado anualmente por los pintores porque era la oportunidad de exponer las obras más relevantes que tenían. Había gente que trabajaba, digamos, durante todo el año o en gran parte del año con miras a exhibir en el salón. Ese ¿Dónde salón se hace? se hacía en el Museo Municipal de Bellas Artes, el antiguo Museo Municipal de Bellas Artes que se encontraba en la calle Santa Fe al 800. Digamos, es la institución que precede al Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, creado en 1937. O sea, Ajá, ¿y allí qué hay ahora en Santa Fe al 800? ¿Existe era una todavía? casona italianizante que no sé si existe, es posible que haya sido sustituida por otra Ujú. construcción. Había varias construcciones que ya no existen más, entre ellas estaba la Casa de los Arijones en la esquina, que fue la primera sede de Amigos del Arte en los años 40. O sea que Ajá. era una zona muy ligada al arte esa. Bueno, en el museo se hacían las ediciones de los salones de otoño y el de 1935 tuvo la peculiaridad de que fue una edición excepcionalmente libre, o sea que todas las obras debían ser admitidas. Había un jurado que sí distribuía, organizaba, premiaba, pero las obras debían ingresar todas. Por tal motivo fue la oportunidad para que los miembros de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos que lideraba Berni expusiera algunas de sus obras más reconocidas, que eran obras de escala heroica, es decir, de grandes formatos, especies de murales transportables con temas relevantes desde el punto de vista político o social. Por ejemplo, Berni realizó con Piccoli Hombre herido, documentos fotográficos, así se denominaba la obra, era un soplete de aire, o sea, una obra hecha a soplete en gran formato con un obrero caído sostenido por tres figuras. Eh, Garrone presentó Chaco, que era sobre la guerra entre Bolivia y Paraguay por los pozos de petróleo. Ricardo Sibori presentó Lingera. Eh, Giansone presentó Meeting, que era un orador tomado con un potente escorzo desde arriba, parado en una especie de paralelepípedo, rodeado de gente. En fin, eran numerosísimas obras, a veces hechas en colaboración, donde el grupo de Berni presentó esas obras, digamos, que de otra manera no hubiesen ingresado a un salón tradicional por su carácter golpeante, provocador, no solo políticamente, sino estéticamente, porque estaban muy influidas por el reciente paso de Siqueiros, que en 1935 tuvo un tránsito fugaz por la ciudad y, por supuesto, por Buenos Aires y otras ciudades argentinas. Ujú. Pero ese salón, además de este episodio de permitir, de habilitar la presencia de estas obras, tenía una convocatoria nacional, de modo que se presentaron obras de artistas de Rosario, de Santa Fe, de, de, de Córdoba, de Buenos Aires, de otras locaciones, y eso fue, digamos, una verdadera expresión del arte moderno más reciente, y muchas obras fueron adquiridas en ese momento por, por el Museo Municipal de Bellas Artes, entre ellas el retrato de Paul Casenave, realizado por Antonio Berni, y, por supuesto, varias obras, no solo de ese grupo, sino también de otros artistas de otras ciudades. Y fue Ujú. muy interesante cómo la prensa porteña fustigó muy duramente como expresiones que seguían a Siqueiros y que solo tenían lugar en la selva mexicana o en la estepa rusa, a esas obras de la mutualidad, por ejemplo, las críticas de La Nación y la prensa,
pero el diario La Capital tuvo una crítica muy inteligente, donde vio en ese salón, por un lado, los impresionistas, es decir, los pintores aferrados a las estéticas luministas y espiritualistas del principio de siglo, o sea, la representación del paisaje al aire libre, que todavía tenía mucha presencia, como una estética residual. Por otro lado, lo que llamaban los fauvistas, es decir, las diversas estéticas modernas o de vanguardia, que concentraban un amplio espectro estético, y por otro lado los populistas, es decir, aquellos artistas como estos de la Mutualidad, que no solo eran modernos, sino también comprometidos y expresaban las problemáticas sociales del momento. Por eso, este Salón Libre de 1935, el 14º Salón de Otoño de Rosario, fue lo que Juan Grela recordó, muy a posteriori en unas conversaciones que tuvimos, como un elefante blanco, es decir, algo que hacía su ingreso en la ciudad y que nunca se había visto y que provocó, digamos, diversas respuestas y expresiones en el público y en los aficionados de la ciudad y por fuera de la ciudad también. O sea, Guillermo, sí, ¿qué otros nombres había además de Berni en este salón de otoño? Estaba Ubrar también, ¿no? sí, Ubrad estaba presente, Marín Torrejón, Melfi, Uriarte, numerosísimos artistas rosarinos de esas primeras generaciones, pero también estaba Raquel Forner, Lino Eneas Pilimbergo, y muchísimos artistas modernos de diversas partes, muchos cordobeses, por ejemplo estaba Juárez, un gran escultor de Córdoba, Rosalía Soneira de Córdoba también. O sea, que fue una expresión importantísima. Y vos sabés que después nosotros cuando hemos trabajado con la colección Castañino, nos hemos dado cuenta que muchísimas obras expuestas en ese salón de artistas que al público no le van a sonar sus nombres, quedaron adquiridos por las comisiones de Bellas Artes del momento y forman parte hoy por hoy, del patrimonio del museo. Por ejemplo, de Oreste Zurbini, que es un autor moderno de Buenos Aires, que hacía unos paisajes urbanos interesantísimos, que nosotros tampoco registrábamos, porque son tipos que han tenido una importante actividad en su época y que luego se eclipsaron, la historia no los registró o la crítica estética no los registró como debiera haberlo hecho, y hoy es nuestra tarea poder recuperarlos y ampliar, por lo tanto, el canon del arte moderno argentino, es decir, de alguna manera ampliar el registro de artistas y de obras para que el público pueda realmente disfrutar de ese patrimonio enorme que tienen Mm. todos nuestros museos. Yo digo, todos los museos del país tienen estos artistas que son poco conocidos, pero que en su momento fueron sumamente activos. Y no hablo solamente de las artistas mujeres, sino también de muchísimos artistas varones que tuvieron una actividad resonante incluso en su momento, pero que luego, digamos, fueron olvidados porque tuvieron mayor relevancia para la crítica otras cuestiones y fueron, digamos, eh, apartadas a un segundo plano, a un cono de sombra, y que hoy tratamos de, en lo posible, los historiadores del arte, los curadores, de reponer todas estas figuras que evidentemente cuando salen llaman la atención. Por eso digo, el Salón Libre, la versión decimocuarta de estos salones de otoño de 1935 tuvo esta particularidad. Fue el momento de expresión de la mutualidad, una de las grandes manifestaciones Ujú. públicas de la mutualidad, pero también el momento en que se mostraron muchísimos artistas, pintores, escultores, dibujantes, grabadores de otras partes del país y de la ciudad, por supuesto. Bien, te quiero preguntar brevemente. Hablabas acerca de una nota en el diario La Nación y hablabas de la prensa y también el diario La Capital reflejándolo. ¿Había algún Sí. crítico de arte que se ocupaba en ese momento o entraba dentro de la redacción del diario No, y había críticos, todos había siempre hubo críticos? críticos. Sí, 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 fíjate, por ejemplo, en La Nación escribía José León Pagano, que era así el pontífice de la crítica argentina, bastante tradicional, por cierto, pero que leído a contrapelo es muy interesante, una lectura muy productiva, la de sus críticas, porque arroja una información y una percepción de cómo podían, digamos, considerarse las obras.
En la prensa había críticos análogos y por supuesto Rosario también tuvo diversos críticos que escribían según los distintos momentos del desarrollo de la plástica, pero siempre había determinadas figuras que se ocupaban. Bien, bien. Muy bien. Aprendimos un montón hoy, sobre la historia de la ciudad y sobre todo para estar alertas, cuando aparezca este Salón de Otoño allá del 35 y de sus artistas que expusieron en el museo que estaba en Santa Fe al 800. Hemos aprendido un montón hoy, ¿eh? Bueno, hoy nos sumergimos en la historia, que es bueno, porque siempre nos depara sorpresas interesantes para releer también el presente. Sin dudas. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Hasta luego, Guillermo Fantoni, Chao. el lujo que nos damos cada sábado en Happening.